Bienvenidos a la clase virtual de la Universidad Rural de Guatemala del curso de Derecho Notarial 3, correspondiente a la semana 16 con el tema Obligaciones del notario. El objetivo de esta clase es que el alumno domine el tema relativo a las obligaciones que el notario tiene en el ejercicio de su profesión. Como hemos estado indicando en clases anteriores, el notario tiene que cumplir con varias obligaciones que la ley le ha establecido para el ejercicio de su función. Dentro de ellas podemos mencionar que debe de cumplir con la autorización de los instrumentos públicos con todos los requisitos y formalidades establecidos en la ley, remitir los testimonios especiales y avisos, tanto de cancelación como trimestrales, establecidos también en la ley. También, según el artículo 38 del Código Notariado, remitir los avisos a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y a las municipalidades en algunos contratos relacionados con inmuebles. También otras obligaciones están avisar que autorizó un testamento ante el registro de la propiedad, tomar razón de su protocolo de cada legalización que realice, cumplir con la exhibición del protocolo por revisión ordinaria, extraordinaria o especial por revisión sumaria, avisar al juez de primera instancia del domicilio ante la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo para fines de reposición. Las anteriores pues son algunas de las obligaciones enlistadas dentro de la ley que el notario debe de cumplir en el ejercicio de su profesión, relacionadas muchas con cómo lleva el notario el protocolo que tiene a su cargo. A continuación voy a proceder, por ser información de suma importancia para los alumnos del Derecho Notarial 3, por encontrarse ya cursando su 9º semestre de la carrera y porque ya tienen muchos de los conocimientos que a continuación daré, pero es necesario hacerles algunas aclaraciones, por lo que agradeceré su atención. Las escrituras públicas tienen características distintas a otras que no son instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Dentro de ellas tenemos que las características de ellas son que llevan numeración, instrumento, las numeraciones que llevan son tanto del instrumento, el orden y registro que lleva el papel de protocolo, así como la foliación que le deberá colocar el notario al protocolo. Obviamente las escrituras públicas van en papel protocolo. Se diferencian de otros instrumentos públicos como actas notariales, legalizaciones de firmas, porque van en papel bond y estas escrituras públicas van en papel especial para protocolo. No llevan hora de inicio ni finalización como las actas notariales, salvo el caso del testamento, que es un requisito esencial. De las escrituras públicas, pues el notario está sujeto a una inspección, no así de las actas notariales y legalizaciones de firmas y documentos que realice. Esa inspección, como dijimos en clases previas, pues puede estar a cargo del Archivo General de Protocolos, si es ordinaria y extraordinaria, o por orden judicial, si es por averiguación sumaria. El notario también colabora con el Estado para que se paguen los impuestos en los testimonios de las escrituras públicas que ha autorizado. No obstante que le hace la advertencia a los interesados que es su obligación, pues el notario verifica que se dé cumplimiento a ello. No solo impuestos que van a llegar a las arcas del Estado, sino, como veremos a continuación, al colegio profesional. Dentro de las recomendaciones, cuando estamos trabajando con escrituras públicas, tenemos que es conveniente que estemos actualizados como profesionales en el uso de las mejores prácticas que el Archivo General de Protocolos eventualmente está brindando. No obstante que estas no son ley, pues son algunas mejores prácticas que recomiendan derivado de todas las inspecciones y análisis que han hecho a los protocolos, pues ellos emiten eventualmente estas recomendaciones cuando se hace el uso del protocolo, como por ejemplo que los testados
Si bien es cierto, el notario puede hacerlos, deberá hacerlos de conformidad con la ley, para que después no se terminen presentando instrumentos públicos con testimonios en los cuales los testados prácticamente insertan una cláusula más del instrumento público. No ese es el fin de testar un instrumento público. Entonces, informémonos, estemos actualizados con la información del archivo con estas mejores prácticas. También están los criterios registrales, que para el efecto algunos registros, como el Registro General de la Propiedad, pues tienen, en la cual pues tenemos que considerar cuando se está autorizando un instrumento público qué se dice al respecto. También tenemos que estar actualizados con el conocimiento de leyes y reglamentos específicos. Yo por acá les menciono lo relativo a lo que las municipalidades establecen en el caso de los bienes inmuebles, a las autorizaciones que ellos realizan, el plan de ordenamiento territorial que algunas municipalidades ya tienen para ver qué instrumentos públicos tienen autorizaciones específicas de parte de las oficinas de catastro municipal y que previo a autorizar el contrato o el instrumento público será necesario conseguir dichas autorizaciones. Asimismo, estar al pendiente de todos aquellos estatutos o reglamentaciones que el Registro Nacional de las Personas establece en los casos de que los notarios tengamos que hacer uso después y proceder a las inscripciones de los instrumentos que autorizamos. Y también tenemos el registro de personas jurídicas que también tiene algunos requisitos específicos al momento de presentar todos los testimonios para ser inscritos según el margen de su competencia. Es obligación del notario también siempre verificar los documentos acreditativos de la representación de los otorgantes cuando se los ponen a la vista, para que esto no le traiga después responsabilidades por las cuales tendrá que responder en el ejercicio de su profesión. También es recomendable que cuando se autorizan escrituras públicas las transacciones sean bancarias para no contrariar lo dispuesto en la ley de lavado de dinero. Es importante que ustedes lean esta ley y vean en qué casos proceden los pagos en efectivo, pero la recomendación es que la mayoría de transacciones o todas sean a través del sistema bancario, para también el notario no terminar incurriendo en responsabilidades hasta de índole penal. También el notario tiene que ser cuidadoso al realizar las obligaciones previas y posteriores al autorizar un instrumento público. Verificar lo relativo al pago de impuestos previamente y, si fuera necesario, hacer las consultas respectivas. Esto se da mucho en el caso de compraventas de bienes inmuebles, ya que no es el mismo monto que se paga al momento de hacer una primera compraventa o una segunda compraventa. No es ni el mismo impuesto ni la misma cantidad. Entonces, para que nuestro cliente, la persona interesada que nos busque, que le autoricemos un contrato de esta índole, pues tenga la certeza que lo que va a pagar es lo que corresponde, es necesario que el notario esté actualizado en estos temas y, si es necesario, realice las consultas al ente fiscalizador para realizar bien el procedimiento. A continuación, pues les presento las formas de reproducir la escritura pública, que son los testimonios. El testimonio especial va dirigido al Archivo General de Protocolos. Saben ustedes que es una copia del instrumento público con una razón en la cual pues es una obligación notarial. A nosotros nos entregarán una constancia de que cumplimos con ese testimonio especial y de cada uno de ellos pues se deberá entregar testimonio al archivo dentro del plazo establecido en la ley. En este testimonio especial veremos posteriormente qué impuestos son los que se pagan. También tenemos otras formas de reproducir la escritura, que es el testimonio, o que algunos denominan primer testimonio, segundo testimonio. No obstante, este último caso, si se le va a denominar primer y segundo testimonio, el notario deberá llevar un riguroso control de a quién le extendió el primero, a quién le extendió el segundo. Si no, simple y sencillamente se le denomina testimonio. Este testimonio es esa copia de la escritura que se va a mandar al registro correspondiente. Si estamos hablando de una compraventa, pues va a ir al registro de la propiedad. Si es la constitución de una sociedad mercantil, va a ser en el registro mercantil o donde corresponda. Es importante resaltar que en este testimonio es en el instrumento en el cual donde se pagan los impuestos que la ley ha establecido a ese acto o contrato específico.
sus fines son registrales, fiscales y de prueba frente a terceros. Es decir, que con este testimonio la persona que va a adquirir los derechos va a hacer valerlos frente a otros. Y va dirigido al interesado. Si bien es cierto, va a ir a los registros, es al interesado el destinatario final de este testimonio, porque este testimonio le servirá posteriormente de título ejecutivo, de plena prueba, para hacer valer sus derechos. Y tenemos las formas de producir la escritura pública con el testimonio irregular, pero este corresponde a aquellos que no son documentos públicos, pero que es necesario extender testimonio y la ley le ha denominado irregular. Tal es el caso del testimonio del índice del protocolo, en el cual pues se extiende una copia, no es un instrumento público, entonces se le denomina testimonio irregular. También aquellos testimonios relativos a certificar las partes conducentes dentro de un proceso de rectificación de área, por ejemplo. Son requerimiento legal y obligación notarial y va dirigido a quien se le va a remitir, por ejemplo, si es del índice del protocolo, pues va a ir al Archivo General de Protocolos. Y una cuarta forma de reproducir la escritura pública es la copia simple legalizada, en la cual pues está establecido, ¿verdad?, que quien la pida y si no hay imposibilidad, impedimento para entregárselo, pues se le hará entrega y se le pagarán los impuestos mínimos que en la ley ya están establecidos. Me interesa mucho llegar al siguiente cuadro, porque ustedes como estudiantes del 9º semestre posiblemente han estado tratando ya el tema de los contratos. Y yo en mi forma personal de impartir este curso, pues les propongo que para una mejor forma de aprendizaje de todos los contratos en el contenido notarial del curso, pues procedan a hacer este ejercicio que yo se los presento acá con el tema de la compraventa, en la cual pues ustedes ya con el uso de la tecnología de la computadora podrán hacer sus cuadros y colocar los modelos de las escrituras, porque ustedes no solo se están preparando para ganar este curso, el semestre y cerrar la carrera, sino posteriormente procederán a iniciar a estudiar para su preparación de sus exámenes privados. Entonces, es una recomendación de quien considere que le servirá este formato de estudio, pues lo puede continuar desarrollando. Yo acá, por ejemplo, les presento el contrato de compraventa, donde les presento la definición que establece la ley, las características que tiene dicho contrato, las clasificaciones que pudiera tener o por lo menos las básicas ese contrato, los elementos que intervienen y lo más importante que el tema del curso, las obligaciones previas y posteriores que tiene el notario. Una obligación previa es todo aquello que el notario tiene que hacer antes de autorizar el instrumento público. Dentro de ellos, identificar a los comparecientes como lo establece la ley, tener a la vista los títulos acreditativos, todos aquellos que representen, si se representa una tercera persona, que sean acreditativos, fehacientes y suficientes para que la persona actúe. Y si fuera necesario, todas las solvencias o autorizaciones o planos, si el caso lo amerita. Esto es previo a autorizar el instrumento público. Una vez autorizado el instrumento público firmado, pues vienen las obligaciones posteriores en las cuales se deberán extender los testimonios para el registro correspondiente según el tipo de contrato que se trate, ¿verdad? Y el testimonio especial, que es una obligación notarial, ustedes van a ver de mejor manera, y lo que se deriva de la obligación posterior es el pago de los impuestos. Los testimonios especiales pagan impuestos de una manera y los testimonios que van para los registros y a las partes interesadas pagan un impuesto de distinta forma, como veremos en la siguiente diapositiva. Y yo recomiendo pues que en este desarrollo ustedes tengan al final el modelo o los modelos de cada una de las escrituras públicas y que vean según las clasificaciones que encuentren de ese instrumento, pues lo que va a variar en el contenido de la redacción de la escritura pública. A continuación, pues ahí les coloqué el mandato para que ustedes sigan el ejercicio y esto les servirá de mucho para que ustedes vean todos los contratos
tanto civiles como mercantiles que existen, típicos o atípicos, y los formatos que van a tener. Es importante que en este curso ustedes pues conozcan todo lo que la ley establece. Ya vieron en su curso de derecho, sus cursos de derecho civil y derecho mercantil, los diferentes tipos de contratos que hay, y en la actualidad en nuestro país pues hay muchos libros bien detallados y desglosados donde explican cada uno de los contratos y sus modelos, que son muy recomendables. A continuación, pues les presento un pequeño resumen de los impuestos que se pagan en los testimonios. En el testimonio especial siempre se va a pagar timbre notarial porque es el impuesto, digamos, que va dirigido al colegio profesional al que pertenecemos y que según la ley específica de timbres notariales y forenses, pues aparece desglosado cómo se paga. Por ejemplo, tenemos dos formas de pagar el timbre notarial. Por valor determinado, el 2 por millar, siempre que no exceda a 300 quetzales, y otros específicos que dice específicamente qué es lo que, tipo de documento paga qué impuesto, pues tenemos, por ejemplo, el testamento que paga un timbre notarial de 25 quetzales, y si el contrato fuera de valor indeterminado, pues pagará timbre notarial de 10 quetzales. El timbre fiscal de 50 centavos que se le adhiere a cada hoja es para darle valor a la hoja de papel bond, porque ya no existe papel sellado. Entonces, aclaramos, el testimonio especial siempre va a pagar timbre notarial según lo que corresponda y timbre fiscal para darle valor a la hoja de fotocopia que estamos entregando. Por otra parte, el testimonio que le vamos a entregar al interesado y que oportunamente va a llevar él a los registros correspondientes o el notario con su apoyo, pues pueden ser según lo establecido en las siguientes leyes. Una, la ley del impuesto al valor agregado, y otra, la ley de timbres fiscales y papel especial sellado para protocolos. En la ley del IVA vamos a encontrar la lista de cada uno de los contratos y cuánto paga de impuesto. Y la ley de timbre fiscal tiene también especificado y algunos casos que están exentos. Finalmente, les presento las preguntas. Indicar cuál de las siguientes es una obligación posterior cuando se autoriza una escritura pública. Remitir testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Identificar a los comparecientes o tener a la vista la autorización municipal para desmembrar. Pregunta 16.2. Indicar qué impuesto se cubre en el testimonio especial de una escritura pública. Timbre notarial y fiscal, IVA o timbre forense. Y pregunta 16.3. Indicar cuál es la forma de reproducción del instrumento público para ser remitido al Archivo General de Protocolos. A, un testimonio, B, un testimonio especial o C, un testimonio irregular. Agradezco mucho la atención brindada y espero que toda esta información les sirva en su formación profesional. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias.